Al hablar del tamaño en la lucha libre profesional, el nombre André el Grande viene inmediatamente a la mente. Saltando a la fama en la década de 1970 y dominando la escena de la lucha libre a lo largo de la década de 1980, se hizo conocido como uno de los luchadores más grandes de su época. Trágicamente, su vida fue interrumpida por un ataque al corazón prematuro. Sin embargo, su legado vive a través de su hija, Robin Christensen Rosimov, quien ha heredado y superado su notable estatura. Únete a nosotros mientras exploramos las vidas cautivadoras de André el Grande y su hija, Robin. Los primeros años de André el Gigante. André René Rosimov, conocido como André el Gigante, nació el 19 de mayo de 1946 en Coulommiers, Francia. Hijo de Boris Rosimov y Marianne Rosimov, inmigrantes de Bulgaria y Polonia respectivamente, André creció en un hogar bullicioso junto a 2 hermanos mayores y 2 menores. Desde el principio, la extraordinaria estatura física de André lo distinguió. Pesando al nacer unos impresionantes 6 kilogramos, lidió con el gigantismo, lo que lo hizo significativamente más alto y más pesado que sus compañeros. Esto le valió el cariñoso apodo de Didi entre sus amigos, reflejando su presencia más grande que la vida. A pesar de la estatura promedio de sus padres, su madre midiendo 1,57 metros y su padre 1,88 metros, la predisposición genética de André hacia el gigantismo era evidente. Las historias familiares cuentan que su abuelo medía unos asombrosos 2,34 metros. A la edad de 12 años, André ya medía unos impresionantes 1,91. Mientras navegaba sus años formativos, el desempeño académico de André se mantuvo estable. Su imponente físico desalentó cualquier intento de acoso por parte de sus compañeros, ganándose respeto tanto dentro como fuera del aula. Dotado para las ciencias académicas, André demostró una aptitud natural para las matemáticas, una materia en la que se destacó. Sin embargo, su educación formal terminó a los 14 años, una decisión común en su comunidad rural, donde el trabajo agrícola era la carrera predominante. Cabe señalar que su salida de la escuela no fue un abandono tradicional, ya que la educación obligatoria en Francia concluía a esa edad durante esa época. Al trasladarse a la granja de su padre en Moulins, la notable fuerza y la estatura imponente de André le permitieron realizar un trabajo equivalente al de 2 o 3 hombres. Su habilidad para el trabajo agrícola fue constante a lo largo de sus años laborables. Sin embargo, a pesar de su destreza en las tareas rurales, las ambiciones de André se extendieron más allá de los límites de su pequeño pueblo. Explorando varias vías profesionales, André brevemente se aventuró en la carpintería antes de asegurar un puesto en una fábrica donde ayudó a fabricar motores para empacadoras de heno. A pesar de estas actividades, ni la carpintería ni el ensamblaje de motores cumplieron sus aspiraciones. Conforme avanzaba el tiempo, el viaje de André lo llevaría mucho más allá de los campos de la oscuridad rural. Durante principios de la década de 1950, en los años formativos de André, surgió un vínculo inesperado entre él y el renombrado escritor ganador del Premio Nobel, Samuel Beckett. Famoso por su obra, Esperando a Godot, Beckett se mudó de París a la Francia rural, un movimiento que entrelazó sus destinos de una manera inesperada. En este entorno rústico, Beckett reclutó a lugareños, incluyendo a Boris Rosimov, el padre de André, para ayudar en la construcción de su cabaña. Como resultado, Beckett a menudo se encontraba en compañía de André, llevándolo a la escuela regularmente. A pesar de sus diferentes antecedentes y la significativa diferencia de edad, su amor compartido por el cricket sirvió como una fuerza unificadora, fomentando conversaciones profundas y forjando un vínculo invisible entre ellos. Las discusiones iban desde estrategias de cricket hasta sus diversas experiencias de vida, trascendiendo las normas sociales y las disparidades de edad. Para André, esta conexión con Beckett ofreció un vistazo más allá de los límites de su humilde crianza en el pueblo agrícola francés de Grenoble. Los primeros años de la carrera de lucha libre de André. A principios de la década de 1970, André el Gigante comenzó su carrera de lucha libre a los 18 años al llegar a París. Bajo la guía del promotor local, Robert Leish, perfeccionó sus habilidades, equilibrando sus días como mozo de mudanzas con sesiones de entrenamiento nocturnas. Adoptando el apodo Jean Ferré, inspirado por un legendario héroe popular, André comenzó a mostrar su inmenso talento tanto en París como más allá. Su colosal estatura no pasó desapercibida, llamando la atención del promotor canadiense Frank Valois, quien se convirtió en el primer manager de André. Con el apoyo de Valois, André viajó por todo el mundo, luchando en varios países desde el Reino Unido hasta Australia. Sus actuaciones notables atrajeron el interés de la Capital Wrestling Corporation de Vince McMahon. En 1970,
marcando un hito significativo en su carrera. Simultáneamente, André hizo su debut en Japón bajo la personalidad de Monster Rusimov, ascendiendo rápidamente al estrellato y ganando el Campeonato Mundial de Parejas en el Lejano Oriente. Sin embargo, en medio de su éxito, surgieron preocupaciones médicas cuando los doctores le diagnosticaron acromegalia, la condición responsable de su extraordinario crecimiento. Mudarse a Montreal en 1971, la popularidad de André se disparó, transformándolo en un ícono de la lucha libre. Sus combates rutinariamente agotaban entradas en las arenas, un fuerte contraste con sus primeros días trabajando en equipos de limpieza. A pesar de experimentar fluctuaciones en el interés de los fanáticos y en la venta de boletos a medida que la novedad de su inmenso tamaño disminuía, André seguía siendo una atracción global, cautivando a audiencias desde Bagdad hasta la American Wrestling Association en el territorio de Berne-Gagne, enfrentando desafíos físicos, indumentaria y el rechazo militar. Más allá del ring de lucha libre, los colosales dedos de André el Gigante presentaban un conjunto único de desafíos que permeaban varios aspectos de su vida diaria. Sus icónicos dedos, aunque emblemáticos de su persona más grande que la vida, requerían soluciones personalizadas debido a su gran tamaño. Los anillos y brazaletes disponibles eran poco prácticos para André, lo que hizo necesario crear accesorios a medida para acomodar sus dedos de gran tamaño. Esta necesidad subrayaba la naturaleza extraordinaria de la físico de André, donde incluso los artículos cotidianos representaban obstáculos significativos. Un aspecto intrigante de la vida de André fue su lucha por aprender a tocar el piano. El gran tamaño de sus dedos hacía que la navegación delicada por las teclas fuera casi imposible, lo que a menudo resultaba en golpear inadvertidamente múltiples teclas a la vez. Esta limitación no solo impactó sus esfuerzos profesionales, sino que también afectó sus intereses personales, destacando la profunda influencia de sus atributos físicos. Incluso tareas simples como usar un teléfono representaban desafíos para André. Los teléfonos rotativos convencionales con sus pequeños agujeros eran un obstáculo, obligándolo a usar un lápiz para marcar los números porque sus dedos no cabían. Tales inconvenientes cotidianos destacaron la naturaleza única de la existencia de André. El impacto de su inmenso tamaño se extendió incluso a su propia familia, como se evidencia en un incidente donde su madre no lo reconoció al regresar a casa debido al profundo efecto de su imponente estatura. Al regresar a casa después de 5 años, la transformación física de André the Giant fue tan notable que su propia madre lo confundió con un intruso y le cerró la puerta en la cara. Solo al hablarle en polaco, su idioma nativo, ella lo reconoció. La revelación de que la familia había visto a André en la televisión sin saberlo bajo el nombre de Jim Ferrate agregó otra capa de asombro. A pesar de su creciente éxito como luchador, el intento de André de alistarse en el ejército francés a los 18 años terminó en rechazo. El ejército citó 2 razones para su decisión. Primero, carecían de uniformes y botas que pudieran acomodar el tamaño inmenso de André. Y segundo, se plantearon preocupaciones sobre su altura imponente que resultaba poco práctica para la guerra de trincheras. Este rechazo destacó una paradoja en la vida de André, donde su celebrada estatura física en un ámbito se convirtió en un obstáculo en otro. Reflexionar sobre el viaje de André evoca admiración por el espíritu indomable que encarnó. Independientemente de los desafíos, ya fueran evidentes u ocultos a la vista del público, André los enfrentó con gracia y determinación. Su inquebrantable espíritu trascendió su monumental tamaño, tanto dentro como fuera del ring de lucha libre, dejando un legado duradero de resiliencia y fortaleza. El inmenso apetito de André. La presencia de André el Gigante no se limitaba al ámbito de la lucha libre o a su personalidad descomunal. También se extendía a su legendario apetito por la comida y el alcohol. Estas historias, a menudo teñidas con un toque de lo mítico, añadieron capas a la mística de André, solidificando su estatus como una leyenda en múltiples aspectos. Las historias sobre la destreza de André para beber son abundantes, oscilando entre lo impresionante y lo aparentemente increíble. Una historia frecuentemente contada narra una noche donde André supuestamente consumió la asombrosa cantidad de 119 botellas de cerveza, una hazaña que dejó a muchos incrédulos. Sin embargo, no fue solo la cantidad de alcohol lo que impresionó, sino su resistencia. En un bar de Pensilvania, André participó en un concurso de bebida improvisado donde, a pesar de que su oponente se retiró, André, habiendo consumido una cantidad notable de alcohol, permaneció solo ligeramente mareado, demostrando su increíble tolerancia. Sin embargo, la afinidad de André por el alcohol no se trataba únicamente del volumen consumido. Se trataba de la compañía amigable y las anécdotas que surgían. André nunca buscó consuelo en el alcohol,
sino que se deleitó con la alegría que le brindaba. Sus compañeros luchadores a menudo recordaban con cariño las noches pasadas con André, donde la cerveza fluía libremente, las historias abundaban, y la risa jovial del gigante resonaba en toda la sala. Estos momentos de camaradería y deleite solidificaron aún más el estatus legendario de André, tanto dentro como fuera del ámbito de la lucha libre profesional. Además, la fisiología única de André significaba que las expectativas convencionales sobre los efectos de la medicación o la anestesia a menudo no se aplicaban a él. Por ejemplo, antes de una cirugía, cuando una dosis estándar de anestesia apenas tenía impacto, fue su notable tolerancia al alcohol lo que proporcionó a los médicos una pista sobre la dosis necesaria. Sin embargo, entre los cuentos de fiesta, también había preocupaciones. Los amigos cercanos y confidentes a menudo se preocupaban por la salud de André. Aunque las vastas cantidades de alcohol contribuían a anécdotas legendarias, no estaban exentas de consecuencias. Hubo momentos en los que el consumo de alcohol se convirtió en un apoyo, una forma para que el gigante enfrentara el dolor físico de su condición y la tensión emocional del escrutinio constante. La vida privada de André y su amor por QVC. Un aspecto sorprendente de esta faceta privada era el peculiar cariño de André por QVC, el canal de compras desde casa. Este cariño ofreció una rara visión del mundo personal de André y los factores que lo moldearon. Aunque podría parecer inusual que una superestrella global como André se sintiera cautivada por un canal de compras desde casa, comprender esta afinidad requiere una inmersión más profunda en su vida personal y los desafíos que enfrentó debido a su tamaño colosal. Para André, las apariciones públicas nunca fueron salidas mundanas. Cada salida era una ardua odisea, llena de miradas, susurros y atención constante. Tareas simples que la mayoría de las personas dan por sentadas, como ir de compras, se convirtieron en desafíos hercúleos para él, no solo por las barreras físicas, sino también por el escrutinio implacable al que se enfrentaba. La yuxtaposición de la imponente persona pública de André con su íntima vida privada es reveladora. Aunque parecía un gigante en el ring de lucha libre, en casa, buscaba los mismos placeres simples que cualquier otra persona, aunque de maneras adaptadas a sus circunstancias únicas. QVC proporcionaba una semblanza de la experiencia cotidiana, llevándole el mundo exterior sin el equipaje de la fama y los desafíos físicos que acompañaban su inmenso tamaño. La inclinación de André hacia QVC también revela un tema más amplio en su vida, la búsqueda perpetua de equilibrio entre lo ordinario y lo extraordinario. A pesar de su capacidad para levantar oponentes en el ring sin esfuerzo, André simplemente deseaba levantar el control remoto y comprar en paz en casa. Es un recordatorio conmovedor de que detrás de la persona más grande que la vida había un hombre con deseos, aspiraciones y desafíos como cualquier otro. Al contemplar el afecto de André por QVC, vislumbramos al hombre detrás de la leyenda. Un hombre que apreciaba la privacidad, encontraba consuelo en lo mundano y anhelaba momentos de simplicidad en una vida llena de complejidad. El éxito financiero de André. André el Gigante trascendió los confines del cuadrilátero de lucha libre para grabar su nombre en los anales de la cultura pop global. Su imponente estatura, junto con un carisma inigualable tanto dentro como fuera del cuadrilátero, le aseguró un lugar entre las figuras más reconocibles e influyentes del mundo. Con tal reconocimiento vino un éxito financiero sustancial, ya que el valor de André creció junto con su reputación. Desde sus humildes comienzos en circuitos de lucha libre por toda Europa hasta su reinado en la World Wrestling Federation, ahora WWE, André atrajo atención y respeto, lo que inevitablemente se tradujo en ganancias impresionantes. Aunque las cifras exactas siguen siendo elusivas, se reconoce ampliamente que André estaba entre los que más ganaban en la lucha libre profesional durante su apogeo. No solo obtuvo ingresos de sus combates de lucha, sino también de varios patrocinios, apariciones en televisión y su papel icónico como Fezzik en la película La Princesa Prometida. A pesar de su gran éxito financiero, el espíritu y los valores de André permanecieron incorruptos. Se mantuvo humilde y con los pies en la tierra, sin permitir nunca que la riqueza eclipsara su decencia y autenticidad inherentes. Los actos de generosidad y bondad de André. La imponente presencia de André el Gigante trascendió los confines del ring de lucha, dejando un legado duradero de generosidad y amabilidad que tocó las vidas de innumerables personas. Basados en una genuina empatía, los actos de compasión de André fueron profundos y de gran alcance. Un ejemplo conmovedor de su generosidad fue su inclinación a cubrir los gastos de sus compañeros luchadores, a menudo haciéndolo de forma anónima.
Abundan las historias de André pagando en silencio la cuenta de las comidas después de las luchas, como aquella vez que generosamente pagó la cena para todo el equipo, en un restaurante en Allentown, Pensilvania, sin buscar reconocimiento ni publicidad. Un incidente memorable involucró a Arnold Schwarzenegger y Wilt Chamberlain, donde la insistencia de André en pagar llevó a una demostración juguetona de dominio. A pesar del intento de Schwarzenegger de pagar la cuenta discretamente, André y Chamberlain lo levantaron sobre un automóvil con buen humor. Pero la benevolencia de André se extendió más allá de sus colegas en el mundo de la lucha libre. En un pequeño pueblo donde estaba filmando, André sorprendió a un mecánico local que le había mostrado amabilidad al regalarle a la esposa del hombre un televisor a color completamente nuevo, como muestra de gratitud. Estos gestos aparentemente pequeños dejaron un impacto profundo en aquellos lo suficientemente afortunados de recibir la generosidad de André. Además, la compasión de André no conocía límites cuando se trataba de apoyar causas benéficas y ayudar a los necesitados. Participaba frecuentemente en eventos benéficos y recaudaciones de fondos, aprovechando su fama e influencia para aumentar la concienciación y el apoyo a diversas iniciativas filantrópicas. El legado de amabilidad de André continúa inspirando y elevando, recordándonos el poder de la generosidad para hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Una instancia notable de generosidad de André ocurrió durante una visita a un hospital infantil en la ciudad de Nueva York. Allí, él dedicó tiempo a levantar el ánimo de los jóvenes pacientes, dejando una impresión duradera de amabilidad y compasión. Su sola presencia traía alegría y consuelo a aquellos que enfrentaban circunstancias difíciles. Además, la dedicación de André a la filantropía se extendió a su participación con la fundación Make-A-Wish, donde cumplió los deseos de numerosos niños luchando contra enfermedades. A través de estos actos desinteresados, brindó momentos de alegría y esperanza a sus vidas durante tiempos difíciles. Más allá de sus esfuerzos caritativos, la generosidad de André brilló en sus interacciones con los fanáticos, a quienes cariñosamente llamaba sus pequeños amigos. A pesar de las exigencias de su apretada agenda, André siempre encontraba tiempo para sus fanáticos. A menudo, él se quedaba mucho tiempo después de los eventos de lucha libre para firmar autógrafos, posar para fotografías y compartir momentos genuinos de conexión con quienes lo admiraban. Su disposición a interactuar con los fans a un nivel personal, ya sea en arenas de lucha libre o en lugares públicos, demostró su profundo agradecimiento por su apoyo y adoración. La lucha de André el Gigante con la acromegalia y el precio de la fama. Al adentrarnos en la vida de André el Gigante, nos enfrentamos a una realidad solemne, su lucha constante contra la acromegalia, una afección que oscureció su imponente estatura y fuerza hercúlea. La acromegalia, que proviene de la sobreproducción de la hormona del crecimiento por la glándula pituitaria, no solo le otorgó a André su tamaño extraordinario, sino que también le infligió un dolor implacable y complicaciones de salud. A pesar de su personalidad jovial, existía una dimensión más profunda y fundamental en la vida de André, su firme negativa a buscar tratamiento médico para la acromegalia tras su diagnóstico en la década de 1970. Enfrentado a una decisión crítica sobre su salud y carrera, la elección de André tuvo profundas repercusiones a lo largo de muchos años de su vida. El misterio que rodeaba el tamaño colosal de André finalmente se desentrañó con su diagnóstico de acromegalia, una condición rara caracterizada por la sobreproducción de la hormona de crecimiento por la glándula pituitaria. Sin embargo, a pesar de entender la causa de su imponente estatura, André optó por no someterse a una intervención médica. Su decisión se originó en un miedo profundo de perder las características, tamaño y fuerza que eran fundamentales para su carrera de lucha libre y su imagen pública. André percibía el tratamiento médico como una posible amenaza a su destreza física y temía que pudiera disminuir su éxito en el ring. A pesar de las persistentes advertencias de su médico sobre las graves consecuencias de no seguir el tratamiento, incluidas las predicciones de que no llegaría a cumplir 40 años, André se mantuvo resuelto. A lo largo de su carrera, André ocultó la magnitud de su agonía al público, preservando la fachada de un gigante indomable en los corazones de sus admiradores. No fue hasta más tarde en la vida, e incluso póstumamente, que la verdadera magnitud de su sufrimiento y desafíos de salud salió a la luz. A pesar de soportar un dolor constante, André mostró una resistencia y determinación notables. Continuó recorriendo el mundo, actuando y cautivando al público, superando sus limitaciones físicas. A medida que André entraba en sus 30 y tantos años, comenzaron a manifestarse signos del impacto de su condición en su salud. Surgieron dificultades respiratorias derivadas de la acumulación de líquido alrededor de su corazón, una complicación de la acromegalia.
Aún así, tomó mucha persuasión de sus amigos cercanos para convencerlo de buscar atención médica. La vacilación de André para ir al hospital, incluso cuando su salud estaba en peligro, muestra cómo se sentía acerca de su condición y cómo la gente lo veía. Su decisión de no buscar ayuda médica, a pesar de su fama, resalta las dificultades que tenía para manejar su salud y carrera mientras seguía siendo visto como una gran estrella. La muerte prematura de André. André el Gigante, a la edad de 46 años, falleció pacíficamente mientras dormía debido a un ataque al corazón atribuido a insuficiencia cardíaca congestiva. Este triste evento ocurrió a las 7 de la mañana el 28 de enero, dentro de un hotel parisino donde había pasado la noche. La noche anterior lo había visto participando en un animado juego de cartas con amigos cercanos antes de retirarse alrededor de la medianoche. Al día siguiente, el personal del hotel y su chofer lo encontraron sin vida en su habitación. Curiosamente, André había estado en París para asistir al funeral de su padre y se quedó a petición de su madre para celebrar su cumpleaños. Sus últimas horas estuvieron marcadas por la camaradería con amigos y sus habituales juegos de cartas, aparentemente contento y satisfecho. En su testamento, André estipuló su preferencia por la cremación, un deseo que su familia respetó. Originalmente planeaban inhumar sus restos cerca de su padre en Francia, pero cambiaron sus planes al conocer su deseo, transportando sus cenizas a los Estados Unidos para la cremación. Su lugar de descanso final se convirtió en su amado rancho en el Herbe, Carolina del Norte, un entorno sereno donde a menudo buscaba consuelo entre sus animales y amigos. Incluso en la muerte, la generosidad y el cuidado de André por sus seres queridos perduraron al asegurar que su hija, Robin, estuviera protegida dejándole toda su herencia, asegurando su futuro después de su fallecimiento. El legado de André. Aunque André el Gigante ya no esté con nosotros, su legado sigue siendo increíblemente influyente. Ser el primer luchador en ser incluido en el Salón de la Fama de la WWF muestra cuánto significaba para el mundo de la lucha libre. Su amigo, Billy Crystal, incluso hizo una película llamada My Giant, que ayudó a que más personas conocieran sobre el encanto especial de André. Además, la apariencia y habilidad de André en el ring incluso inspiraron a Big Show a interpretar a su hijo en los combates de WCW, mostrando el impacto que tuvo. A pesar de su temprana muerte, la gente todavía habla de André. Documentales como André el Gigante, Más grande que la vida, exploran su historia de vida, desde su infancia hasta su carrera de lucha libre, e incluso sus luchas con la acromegalia. De manera similar, libros como André the Giant, The Life and Legend, ofrecen una mirada detallada a su vida, incluyendo historias de personas que lo conocieron bien. La influencia de André va más allá de la lucha libre. Su imagen en los carteles de Shepard Fairey incluso inspiró la famosa marca Obey. Personajes en videojuegos como Hugo de Street Fighter también fueron basados en André, manteniendo su legado vivo en el mundo de los videojuegos. En la lucha libre, la batalla real en memoria de André el Gigante en WrestleMania lo honra cada año. Los luchadores compiten por el trofeo en memoria de André el Gigante, celebrando a la leyenda que abrió el camino para futuros luchadores. El impacto de André no se limita a la lucha libre, dejó su huella en la cultura pop durante años. Su historia nos enseña sobre el poder duradero del carisma, el valor y la perseverancia, inspirando a cualquiera que la escuche. La hija de André el Gigante, Robin Christensen Roussimoff. Robin Christensen Roussimoff, nacida en 1979 de André y Jan Christensen, es la hija del legendario luchador, André el Gigante. Robin, una ex luchadora profesional y actriz, experimentó una crianza única debido a la exigente carrera de lucha libre de su padre, la cual frecuentemente lo mantenía en la carretera por largos periodos, resultando en una relación tensa entre ellos. Su madre, Jean Christensen, trabajaba como publicista en deportes y se cruzó con André mientras manejaba la publicidad para eventos de lucha libre en 1974. A pesar de su unión, la pareja nunca registró formalmente su matrimonio en los Estados Unidos. Cumpliendo 44 años en 2023, Robin pasó la mayor parte de su infancia en los Estados Unidos con su madre y su padrastro, debido a los compromisos de lucha libre de André que lo mantenían alejado. Con una altura de 1,83 m y un peso de 100 kilogramos, Robin presenta una figura distintiva con ojos marrón oscuro y cabello negro, aunque a menudo opta por un look rubio. Como la única hija conocida de André el Gigante, la relación de Robin con su padre era difícil, dadas las dificultades planteadas por su exigente carrera y la distancia física entre ellos. Los frecuentes viajes de André para las luchas y su relación tensa con la madre de Robin significaban que no pasaban mucho tiempo juntos. Cuando André falleció en 1993, Robin aún era joven. A pesar de tener la opción de vivir con su padre, Robin decidió quedarse con su madre, sintiéndose incómoda por estar lejos de ella. En una entrevista con CBS mencionó que solo veía a su padre unas pocas veces en arenas y durante desafortunados encuentros judiciales. A pesar de estas dificultades, Robin valora los breves momentos que compartió con su papá, encontrando una inmensa alegría en esos recuerdos. Su relación, aunque complicada, sigue siendo una parte importante del legado de André el Gigante, llevada por su hija de una manera única. La noticia de la muerte de André el Gigante en 1993 llegó a Robin Christensen Roussimoff y a su madre, Jan, de una manera inusual.
estaban tan desconectadas de la vida de André que se perdieron la llamada telefónica inicial sobre su fallecimiento. En su lugar, se enteraron de la triste noticia por un mensaje dejado en su contestador automático. Al enterarse del fallecimiento de su padre, Jean se llenó de lágrimas, mientras que Kristensen-Rusimov luchaba con una multitud de emociones complejas. Como respuesta, Kristensen-Rusimov buscó consuelo fuera de su casa, pasando horas en la casa de su mejor amiga mientras navegaba por el proceso de duelo profundamente personal. Este periodo de luto reflejaba la naturaleza intrincada de una relación marcada por la distancia física y las complejidades emocionales. A pesar de las circunstancias difíciles, la previsión de André el Gigante proporcionó una especie de estabilidad para el futuro de Kristensen-Rusimov. Había establecido un fideicomiso que aseguraba su control sobre las licencias de su nombre e imagen, garantizando cheques de regalías por cualquier aparición futura atribuida a él. Además, ella surgió como una figura clave en las decisiones sobre la representación de André en películas. Su aprobación de una próxima película biográfica sirve como testimonio de su influencia. Con el tiempo, Kristensen-Rusimov se esforzó activamente por reconectar con la memoria de su padre. Ella logró recuperar varios objetos, especialmente equipo de sus días de lucha libre, lo que le permitió interactuar con el legado de André de una manera tangible. Robin Kristensen-Rusimov, la hija de André el Gigante, emprendió un viaje para emular el camino de su padre al aventurarse en una carrera de lucha libre. Sin embargo, este esfuerzo no resultó tan exitoso como se anticipaba, lo que la llevó a cambiar de rumbo y explorar oportunidades alternativas. En la actualidad, Robin ha consolidado su posición como actriz y ha desempeñado un papel importante en mantener el legado de su padre. Participó en un destacado papel en el documental de televisión André the Giant y contribuyó como consultora para la adaptación cinematográfica del libro André the Giant, Closer to Heaven. Según su biografía, la riqueza de Robin es de unos impresionantes $10 millones, con una parte sustancial proveniente de su carrera como actriz y la herencia que recibió de su padre, André el Gigante. WWE paga sus tarifas por usar el nombre de André en varios eventos y posee los derechos para usar su nombre en videojuegos y figuras de acción. Participar en promociones y asistir a eventos de cómics en el nombre de su padre también aumenta sus ganancias. En 2018, Robin estuvo involucrada en la creación de un documental sobre la vida de André, titulado André el Gigante. André, uno de los luchadores mejor pagados de la historia, distribuyó su riqueza entre 3 beneficiarios. 2/3 de sus bienes y fortuna fueron asignados a su única hija, Robin, mientras que el cuidador y su cónyuge recibieron su rancho en el Herbe, Carolina del Norte. En cuanto a la vida personal de Robin, ella mantiene un perfil bajo y no hay información disponible sobre su estado civil o relaciones románticas. Actualmente reside en Seattle, Washington, Estados Unidos. Robin continúa persiguiendo su carrera de actuación con pasión. Desde el fallecimiento de su padre, ella ha protegido firmemente la marca André the Giant, representándolo activamente en eventos y colaborando con cineastas y autores que se esfuerzan por preservar el legado de la leyenda. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.